But it is an instant that even a person like Arjuna, he will be helpless without Krishna. Pero es un ejemplo de que incluso una persona como Arjuna está indefenso sin Krishna. He will be helpless. What to speak of ourselves? Él mismo estaría indefenso. ¿Qué decir de nosotros? He will be helpless. Arjuna indefenso. That is it. He is showing that example. Este es el ejemplo que está dando. Krishna, Suhag Narendra Rahita Purusattam. Now I am bereft of the association of my dearest friend, Krishna. Krishna había Soham Nripenda Rahita Purushottamena. Ahora me he visto privado de la compañía de mi muy querido amigo Krishna. Sakhya. Sakhya means friend. Sakhya. Sakha significa amigo. Sakhya. Priyena. Not only friend, very dear friend. Priyena. Sakhya Priyena. No solamente amigo, sino un amigo muy querido. Priyena. Suhida. Suhida means Surit. Surida. Surida significa Surit. There are different kinds of friends. Hay varios tipos de amigos. But Surit is a friend who always think of his friends, how he will be happy. Pero Surit es un amigo que siempre piensa en cómo hacer feliz a su amigo. It's called Surit. Eso es Surit. That is, this description is given about the devotees also. Esta es una explicación que se hace también en relación con los devotos. Suhida sarvabhutanam. A devotee is always thinking how whole world will be happy. Suridam sarvabhutanam. El devoto siempre está pensando en cómo hacer feliz al mundo entero. Suhida sarva. Not only human beings, but animals. Birds, trees, beasts, everyone. Suridam sarva no solo a los seres humanos, sino a todos, a los animales, a los pájaros, a los árboles, a los mamíferos. A devotee does not like to see even the grass is unreasonably cut. Al devoto no le gusta ver que ni una brizna de hierba sea cortada sin una razón justificada. That is devotee. Esa es la visión del devoto. That is that for Vaishnava. What is that? Vaishnavana. Vaishnava is happy. Por eso el Vaishnava, ¿cómo es esto? Vaishnavanam, el Vaishnava es feliz. Prahlad Maharaj. Tomad el ejemplo de Prahlad Maharaj. Prahlad Maharaj said, Prahlad Maharaj was praying Lord Nrsimhadev to pacify him. Prahlad Maharaj oraba al señor Nrsimhadev para calmarle. So the commentator says that Prahlad Maharaj might have been very much afraid of this ferocious feature of the Lord Nrsimhadev. El comentarista dice que Prahlad Maharaj podría haber sentido mucho miedo ante aquel aspecto feroz del señor Nrsimhadev. So he assured Nrsimhadev, my dear Lord, don't think that I am afraid of you this feature. No, no. Por eso aseguró a Nrsimhadev, mi querido señor, no creas que tengo miedo de este aspecto tuyo. No, no. Naivod Vijay, neither I am afraid of this materialistic existence. Naivod Vijay, y tampoco tengo miedo de la existencia material. Naivad Vijay Paradurataya Vaitaranya Tad Vijjagayana Maha Mridamagna Chitta. I am quite confident that I have no fear. Tengo plena confianza, no tengo miedo. And he has practically seen that his father teased him in so many ways
but at last he was protected. So Y en la práctica se vio como, a pesar de que su padre le había maltratado de tantas formas, finalmente fue protegido. he should not believe. ¿Por qué no iba a creer? He knows that I have dedicated my life to Krishna, and Krishna is not so ungrateful that he will not give me protection. How it is possible? Él sabe que yo he dedicado mi vida a Krishna y Krishna no es tan desagradecido que me va a dejar sin protección. ¿Cómo va a ser eso? But one who does not believe in Krishna, he thinks that he will protect himself. Pero quien no cree en Krishna piensa que podrá protegerse a sí mismo. Apashyatam atmadattam grihishu griyamidina. Those who are not God realized, they think that they will be protected by their society, friendship, love, country, nation, like that. Apasyatam atmatattvam grihesu grihamedinam. Quienes no son conscientes de Dios piensan que recibirán protección de su sociedad, de la amistad, del amor, del país, de la nación, esas cosas. But that is not possible. Pero eso no es posible. Just like you are flying in the sky, so many aeroplanes at a time. Es como por el cielo a veces vuelan varios tantos aviones a la vez. Sometimes in a bunch, in a group they fly. A veces vuelan en formación, formando un grupo. But if one of the aeroplane is in danger, no other aeroplane can help. It finishes. Pero si el piloto de un avión está en peligro, ningún otro avión podrá ayudarle. Se acabó. So similarly, we are also flying as aeroplane in the open sky. Del mismo modo, también nosotros volamos como aviones en el cielo abierto. The protection, you don't expect protection from your so-called society, friendship and love, material. La protección, no esperéis protección de vuestros supuestas sociedad, amistad y amor materiales. When there is question of danger, you have to protect you with your own strength. En momentos de peligro tendréis que protegeros con vuestra propia fuerza. Therefore, if we want actually protection, we should take protection of the Supreme, Krishna or his devotee. Por eso, si queremos verdadera protección, debemos aceptar la protección del Supremo, de Krishna o de su devoto. Krishna is Sridham Sarvabhutana. Krishna es Suridam Sarvabhutanam. Krishna says in the Bhagavad Gita, Bhoktaram Jankadamasam Sarvalokamayassaram Sridham Sarvabhutana. I am the friend of everyone. Krishna en la Bhagavad Gita dice, Bhoktaram Jagyatapasam Sarvaloka Maheshwaram Suridam Sarvabhutanam. Yo soy el amigo de todos. He can become friend. He is living within our heart as friend. Él puede ser nuestro amigo, vive en nuestro corazón como amigo. But we refuse the guidance of such a nice friend. Pero nos negamos a aceptar la guía de ese buen amigo. This is our misfortune. Esa es nuestra desdicha. Krishna is so kind, so friendly, that you are Krishna es tan bondadoso, tan amistoso, que vosotros, just like one bird is flying from one tree to another, and another bird is following. es como un pájaro que vuela de árbol en árbol, y hay otro pájaro que le sigue. So similarly, we are flying from one body to another. Del mismo modo nosotros volamos de cuerpo en cuerpo. Tatha dehantara prapti. And Krishna does not leave us. He also going with it, just to give you guidance. Tata dehantara prapti.
Pero Krishna no nos abandona. Él también viene con nosotros simplemente para guiarnos. But we won't give. Just like fathers, it is very natural. Pero nosotros no le damos. Es como el padre. Es muy natural. Father naturally wants to guide the son without any motive. Para el padre es natural querer guiar al hijo sin ningún motivo. That is father's nature. Es la naturaleza del padre. Similarly, Krishna or God, the Supreme Father, is naturally inclined to give us protection. Natural. Del mismo modo, Krishna, Dios, el Padre Supremo, siente una inclinación natural por darnos protección, naturalmente. Therefore he comes. Krishna comes. Por eso viene, Krishna adviene. Dharma saklani bhavati. Paritrana sadhuna vinasaya duskita. Krishna does two business. Yada yada hi dharmasya glanir bhavati paritranaya sadhunam vinasaya cha duskritam. Las dos tareas de Krishna. First of all, preaching these rascals who have forgotten Krishna, that we are very intimately related. I am the father of all living entities. So you come to me, come to home, you will be happy. I am not poor. I can provide you with all necessities. En primer lugar, predicando a los sinvergüenzas que han olvidado Krishna, les dice, nos une una relación muy íntima. Yo soy el padre de todas las entidades vivientes. Por favor, ven a mí, ven, vuelve al hogar. Serás feliz. Yo no soy pobre, puedo darte todo lo que necesites. Because you bhuna vidudhati kama, that one can provide everyone with necessities of life. Actually he is doing. Ekoyo Bhakuna Vidadhatikama. Él puede abastecer a todos con todo lo que necesita. En realidad lo está haciendo. What government is doing for the cats and dogs and the ants and the trees? ¿Qué gobierno se encarga de cuidar a los gatos y los perros, las hormigas, los árboles? They are not doing anything. No hacen nada. Rather they are cutting. Al contrario, los cortan. When there is jungle, for that paper mill, they are cutting all the trees. Allí donde ven una selva, para sus fábricas de papel, cortan todos los árboles. No protection for the trees. No dan la menor protección a los árboles. They are all cutting all the throats of the cows and animals for eating. Cortan el cuello a las vacas y a los animales para comérselos. So the government cannot give protection. El gobierno, por lo tanto, no puede brindar protección. Nobody can give protection. Nadie puede brindar protección. Only Krishna can give protection. Solo Krishna te puede dar protección. Therefore, we should always seek the protection of Krishna. Por eso, siempre debemos buscar la protección de Krishna. That is our security. Esa es nuestra seguridad. Not any other thing. No está en ninguna otra parte. So sweet means, Krishna is Surit. Surit means who always, trying for our welfare. Surit significa, Krishna es Surit. Surit significa la persona que siempre, quiero decir, que siempre busca nuestro bien. He comes himself. Él viene en persona. And even though he cannot, we do not accept. Krishna said, Sarvadharman parityajya mamekam saranoti. Y incluso, aunque nosotros no lo aceptamos, Krishna dice, Sarvadharman parityajya mamekam sharanam vraja. Mana bhagavad bhaktavarjyaji mang namaskuru. He gives plain advice that you always think of me, become my devotee, offer your respect, obeisances unto me. That will make your life perfect. Él aconseja francamente, piensa siempre en mí, vuélvete mi devoto, ofréceme respetuosas reverencias a mí.
Eso hará tu vida perfecta. But we shall not do that. Pero nosotros no lo hacemos. We shall not do that. No lo haremos. We shall think of so many other things, but we will never accept thinking of Krishna. Pensaremos en tantas otras cosas, pero nunca aceptaremos pensar en Krishna. We shall become devotees of so many rascals, even of a dog also, but we shall never become devotees of Krishna. Seremos devotos de tantos sinvergüenzas, hasta de un perro, pero nunca seremos devotos de Krishna. This is it for you. Así estamos. We are devotees, our master, to our wife, to our children, to our country, to our society. But as soon as you say that you become devotee of Krishna, he is enraged. What nonsense you are speaking. I have got so many work to do. Why shall I become devotee of Krishna? Somos devotos o señores de nuestra esposa, de nuestros hijos, de nuestro país, de nuestra sociedad, pero tan pronto como les dices, hazte devoto de Krishna, inmediatamente se enfadan. Pero qué tonterías dices, yo tengo mucho que hacer, ¿por qué voy a hacerme devoto de Krishna? This is the disease. Esa es la enfermedad. This is the disease. Therefore, Krishna ultimately says that you give up all this nonsense. And if you surrender unto me, then I shall give you protection. Esa es la enfermedad. Por eso Krishna en última instancia dice, si abandonas todas esas tonterías y te entregas a mí, yo te protegeré. Naturally, just like we are preaching Krishna consciousness. De forma natural, como nosotros estamos predicando el proceso de conciencia de Krishna. We are not devotees to the people in general, then why you are preaching? No somos devotos de la gente en general. Entonces, ¿por qué predicamos? We are devotees. Somos devotos. We are actually devotees, without any motive. Somos verdaderos devotos, sin ninguna motivación oculta. Any so-called political leader, he has got some motive. Cualquier supuesto líder político tiene sus motivos ocultos. When he becomes devotee of the nation, he has got some motive. Para ser devoto de la nación tiene algún motivo oculto. But we have no such motive. Pero nosotros no tenemos esos motivos. We simply say plainly that you become happy by becoming devotee of Krishna. Nosotros decimos simplemente, vuélvete devoto de Krishna y sé feliz. You are now devotee of your lust, anger, and illusion. Ahora eres devoto de tu lujuria, de tu cólera, de tu ilusión. You have become devotee of so many things, rascal love. Eres devoto de tantas cosas, de tantas desvergüenzas. You simply become devotee of Krishna. Simplemente hazte ahora devoto de Krishna. Then your problems will be solved. Con esto resolverás todos tus problemas. Kamadinan kotidhana kotidha palita dunniti. We are devotee, somebody, Somos devotos, alguien, but we are not devotee of somebody. pero no somos devotos de alguien. We have got some motive. Nosotros tenemos un cierto motivo. Just like now it is coming to exposure. Es como ahora se está saliendo a la luz. So many leaders, they got election, pretending themselves devotee of the nation. Hay tantos líderes que han conseguido resultar elegidos fingiendo ser devotos de la nación. In everywhere, not only in your country. No en todas partes, no solo en vuestro país. But actually they are not devotee of the nation. Pero en realidad no eran devotos de la nación. They were devotee of their own lusty desires. Eran devotos de sus propios deseos de disfrute. That's all. That is, Eso es todo. if I occupy this post, then I shall be able to fulfill my lusty desires. Lo que piensan es, si yo ocupo este puesto, este cargo, entonces podré satisfacer mis deseos de disfrute. Nobody is devotee.
Nadie es devoto. Devotion is only applicable to Krishna. La devoción solo puede aplicarse a Krishna. If somebody is proclaiming himself that I am devotee, servant of my nation, of my society, of my wife, of my children, all false. Si alguien proclama, dice que yo soy devoto, un sirviente de mi nación, de mi sociedad, de mi esposa, de mis hijos, todo ello es falso. Yeah, nobody is devotee, eh? Nadie aquí es devoto. Everyone has got some motive. Todo el mundo tiene sus motivos ocultos. Even the intimate relationship between husband and wife, there is some motive. Incluso en la relación íntima entre marido y mujer hay algún motivo oculto. The husband has got some motive and the wife has got. As soon as the motive is not fulfilled, divorce. No more. No. Take another chapter. El marido tiene sus motivos y la esposa los suyos. Y tan pronto como esas motivaciones no se cumplen, el divorcio. No quiero más. Abramos un nuevo capítulo. This is good. You see? Así sucede, ¿lo ves? This is going on, and therefore, in the name of devotion, in the name of love, in the name of faith, they are trying to satisfy their own senses. Está ocurriendo así, y por eso, en nombre de la devoción, en nombre del amor, en nombre de la fe, tratan de satisfacer sus propios sentidos. This is called illusion. Eso se llama ilusión. And he will never be happy so long he will try to satisfy his senses. Y mientras trate de satisfacer sus propios sentidos, nunca será feliz. And that is the truth. Y esa es la verdad. They will never be happy. Nunca serán felices. Because I have given this example. Ya he dado este ejemplo. The parts and parcel of your body. Las partes que componen vuestro cuerpo. If separately the part and parcel of the body wants to satisfy itself, it will never be satisfied. Si una parte que compone vuestro cuerpo quiere satisfacerse a sí misma por separado, nunca alcanzará satisfacción. The only means of satisfaction is that the part and parcel conjointly work and satisfy the stomach, and then it is. La única forma de obtener satisfacción es que esa parte trabaje conjuntamente con el resto del cuerpo y satisfaga al estómago. Entonces ella se sentirá satisfecha. Similarly, we are part and parcel of Krishna. Del mismo modo, somos partes integrales de Krishna. If we want to satisfy ourselves, our senses independently, we shall never be satisfied. Si queremos satisfacernos a nosotros mismos, si queremos satisfacer nuestros sentidos independientemente, nunca nos sentiremos satisfechos. This is the fact. Es la realidad. You have to satisfy Krishna, Tenéis que satisfacer a Krishna and then you'll be satisfied. y entonces os sentiréis satisfechos. This is. Ese es el proceso. Rishikena Rishikesha Sevanam Bhakti. Rishikena Rishikesha Sevanam Bhaktir Uchyate. Because actually the owner is Krishna. Porque el verdadero propietario es Krishna. I am claiming, this is my hand. Yo digo, esta mano es mía, It is not my hand. pero no es mía. It is Krishna's hand. La mano es de Krishna. He has given us to use it. Él nos la ha dado para que la utilicemos. So if I don't use it for Krishna, then it is criminal. Y si yo no la uso para Krishna, será un delito. It will be criminal. Un delito. Yajñate karmanatro lopayam karma bhanga. Simply for Krishna you have to work. Yagyarte karmanonyatra lokoyam karmak bandana. Simplemente tenéis que trabajar para Krishna. And if you work for your sense gratification, then you will be entrapped.
Y si trabajáis para vuestro placer de los sentidos, entonces os enredaréis. This is called karma bandhana. Eso se llama karma bandhana. You'll be entangled more and more. Os enredaréis cada vez más. Javat manomai karmanusakta tavat namanchati dihabandha. So long he'll be, I mean to say, self-gratifying mind, because everyone's mind is absorbed in the thought of gratifying his own senses. Yavam manovai karmane saktvam tavat namunchante dehabandhat. Mientras tengamos una mentalidad de complacer los sentidos, porque todo el mundo tiene la mente absorta en el pensamiento de complacer sus propios sentidos. So long we shall be absorbed in this type of thought, then we have to accept the body. Either human body or other bodies. There are 8,400,000 different types of forms and body. Mientras estemos absortos en este tipo de pensamientos, tendremos que aceptar un cuerpo, sea humano o de otro tipo. Hay 8,400,000 tipos distintos de cuerpo. So we have got different types of desires also, because we are prakriti kriyamanani gunai karmani sarvasa, we are under the modes of material nature, and the material nature has got the modes, different modes, goodness, passion, and ignorance. You mix up these three into 3, it becomes 9, 9 into 9, it becomes 81, 81 and 12, it increases. Y también tenemos distintos tipos de deseo, porque somos Prakriti, Kriyamanani, Gunai Karmani, Sarvasa. Nos hallamos bajo la influencia de las modalidades de la naturaleza. Y la naturaleza material tiene estas modalidades, diversas modalidades: bondad, pasión, ignorancia. Las mezclas tienes 3, las 3 con 3 son 9, las 9 con 9 son 81, 81 con 8, va aumentando. It increases. Aumenta. Therefore we see so many varieties of life according to the mentality. Por eso vemos tantas especies, tantas formas de vida distintas en función de la mentalidad. So if we work on according to the dictation of the mind, then we become entangled. Por eso, si trabajamos conforme nos dicta la mente, nos enredamos. And if we work under the dictation of Krishna, then we become free. Y si trabajamos siguiendo los dictados de Krishna, nos liberamos. This is the process of Krishna consciousness. Este es el proceso de conciencia de Krishna. Thank you. Muchas gracias.